Yo soy Vicky Pérez, soy médico psiquiatra, que todavía está esa connotación como de psiquiatra loquero, psiquiatra que solo da pastillas. Entonces, primer punto, la depresión es una enfermedad. Segundo, no es culpa de nadie, no es responsabilidad de los papás o de que se tuvo una ruptura de pareja o de que uno sea débil. Lo más importante siempre es acompañar, escuchar, no juzgar, no criticar. Hay que recordar que preguntar es prevenir. Siempre tenemos como mucho temor de preguntar, de hablar del tema del suicidio porque pensamos que es que como que le vamos a dar la idea a la persona. Incluso hay pacientes que quisieran cambiar de medicamento rápidamente para encontrar alguno que les funcione esperando más rápido, pero esto no se debe hacer. Cada medicamento pues tendrá un perfil de efectos positivos y claro también de efectos negativos que en cada caso se analiza y se conversa con el paciente para saber qué esperar en cada situación. Hola, soy Jonathan, eres mi compañero Aarón y estás viendo Mente Lúcida. En el podcast de hoy va a ser un formato, diferente, pero ya lo hemos hecho, así que explícalo un poco. Va a ser como el de Guille, en el cual nosotros haremos la pregunta, nuestra invitada responderá de manera offline y hablaremos un poco de las respuestas y eso y plantearemos la siguiente y así un toma y daca. Este será offline, pero es un podcast internacional porque es de Colombia, Bogotá, exactamente, que se llama Vicky. Vicky es una psiquiatra bastante especializada, con mucho recorrido y lleva bastantes años en este oficio. Entonces nos gustaría hablar de cosas por encima de la psiquiatría, que no tenemos que confundir psiquiatría con psicología, que son cosas bastante diferentes. Correcto. Que esto lo iremos viendo pues a medida del podcast. Así que dicho esto, ¿qué tal si damos la introducción para que Vicky se presente? Adelante. Muchísimas gracias por invitarme, por estar con ustedes en este podcast donde estamos en diferentes continentes y esto nos permite conectarnos y conocernos cada vez más. Yo soy Vicky Pérez, soy médico psiquiatra, soy médico de la Universidad de Caldas, psiquiatra de la Universidad Javeriana, resido en Bogotá y me dedico a trabajar en todo lo que tiene que ver con la psiquiatría y con la divulgación alrededor de salud mental. Bueno, la primera pregunta es justo lo que ha dicho él, que es ¿qué diferencia hay entre la psiquiatría y la psicología? ¿Cómo afecta a la hora de tratar al cliente? Etcétera, etcétera. Bueno, más que enfocarme en las diferencias entre psicología y psiquiatría, a mí me gusta primero empezar con lo que nos conecta. Lo que nos conecta es que somos profesionales, que tenemos un interés común, que es acompañar a las personas, ayudarlas en todo lo que tiene que ver con salud mental. Claro, el psicólogo pues tiene una formación específica, una carrera que es totalmente enfocada en este manejo desde todo el punto de la salud mental, biopsicosocial, es una carrera específica en esta área. El psiquiatra es un médico que primero entonces hace la carrera de medicina y después de tener como todo este abanico de posibilidades dentro de las especializaciones de la medicina, se escoge el área de la psiquiatría. ¿Qué supone todo esto a la hora de las sesiones? Simplemente que si se necesita ayuda podemos tocar la puerta de cualquiera de estas dos profesiones y seguro ahí se van a tener respuestas de cómo ir estando mejor. Si por alguna razón el que me recibe, sea el psicólogo o el psiquiatra, considera que es mejor remitir al otro, pues seguramente si es un profesional ético e idóneo nos acompañará, nos dará la indicación y así se hará. Bueno, esto de que hay ciertas diferencias, no lo hablamos con Rosana, que es psicóloga, pero sí lo hablamos con Fedimar, que era trabajadora social, y explico un poquito así por encima. Pero bueno, después de haber preguntado esto, queríamos saber si hay un orden a la hora de ir a cierto oficio, es decir, primero vas al psicólogo y luego al psiquiatra, o primero psiquiatra y luego psicólogo. ¿Sería entonces el orden ir primero al psicólogo y luego al psiquiatra? Es frecuente que sea ese un orden porque muchas veces por temores o por mayor disponibilidad de tener esa facilidad de consulta de psicología es como el primer paso. Sin embargo, en mi caso particular, yo tengo pacientes que han llegado de primera vez a la consulta desde psiquiatría porque alguien los refirió, porque tenían algún, digamos, cercano o conocimiento de que podían llegar sin necesidad de dar pues toda la vuelta. Y no importa realmente por qué lado se empiece. Lo importante es hacer algo y hacer algo que sea para el bienestar y para una mejor salud mental. Entonces no hay un orden preestablecido. Eventualmente lo que sí puede suceder es que si en psicología se encuentra una situación
que requiera de un apoyo desde el punto de vista médico y de psiquiatría, quiere decir descartar una organicidad, revisar una parte médica o usar un medicamento, entonces el psicólogo va a remitir al psiquiatra. También sucede que el psiquiatra remita al psicólogo cuando se requiere algún tipo de apoyo de pruebas específicas o cuando se requiere un apoyo de psicoterapia en los casos que el psiquiatra no esté trabajando esta área de psicoterapia. Pues la verdad es que no me esperaba mucho este cambio de... Sabía que, por ejemplo, es normal ir al psicólogo y quieres ese extra médico y pues te derivan a un psiquiatra en algunos casos. Lo que no sabía era el caso de que un psiquiatra te derive a un psicólogo. Yo tampoco, en plan, es lo que dices tú. Yo he escuchado de psicólogo, necesitas medicamentos o algo, o es más grave, psiquiatra, pero al revés, pues no. Pero bueno, eso que aprendemos. Desde luego. Y también me quedo con la buena nota de decir, da igual por cuál empieces, si te hace falta uno, ya te derivarán, no te preocupes, la cosa es ir. Sí, sí. Y de hecho, la siguiente pregunta va un poco en ese caso, que es que vemos que se está empezando a normalizar un poco más ir al psicólogo, pero al psiquiatra quizás no. A ver qué opina Vicky. Por fortuna se está normalizando cada vez más el hablar y el decir y contarle a la gente y a los amigos que se va al psicólogo. Todavía no tanto al psiquiatra, porque todavía está esa connotación como de psiquiatra loquero, psiquiatra que solo da pastillas. Sin embargo, también ya ha ido cambiando y ya sabemos que el psiquiatra también está acompañando, también hace psicoterapia cuando tiene este campo de formación, que el psiquiatra también está como parte de colaborar para que cada persona pueda estar funcionando mejor. Entonces, es más frecuente que escuchemos a las personas decir que van al psicólogo, pero cada vez más, digamos, hay menos temor alrededor de hablar del psiquiatra. A mí me ha sucedido que a veces en eventos sociales ha habido personas que me presentan y dicen, mira, yo conozco a Vicky, es mi psiquiatra. Esto antes no sucedía, esto antes casi que pues primero de que se evita al máximo no tener encuentros, pero pues a veces sucede. Y anteriormente casi que tocaba pactar, bueno, ¿qué decir si se encontraba uno al psiquiatra? Hoy ya muchas personas lo hablan abierta y tranquilamente. Pues sí, realmente es perder el miedo y decir, sin tapujos de pues voy al psicólogo, pues igual que voy al psiquiatra, de tampoco hay mucha diferencia. Es que yo creo que es lo que dice ella de a lo mejor ahora se está normalizando, pero sí que es verdad que si dice alguien voy al psiquiatra, tú piensas que está un poco ¿sabes? A lo mejor, pero, bueno. Pero se tiene que ir normalizando. Sí. Es lo que siempre decimos de no es malo pedir ayuda. Amén. Así que si te parece bien, claro, me parece bien. Pasaremos a la siguiente pregunta que le hemos preguntado que es la depresión. Bueno, hablar de la depresión es una de las cosas más importantes que tenemos que tener hoy en día en nuestro ambiente cotidiano, porque 1 de cada 4 personas en la historia de su vida va a tener algún trastorno del estado del ánimo, siendo los más frecuentes la depresión y la ansiedad. Entonces, primer punto, la depresión es una enfermedad. Segundo, no es culpa de nadie, no es responsabilidad de los papás o de que se tuvo una ruptura de pareja o de que uno sea débil. Es una enfermedad donde se juntan todos los factores que predisponen, factores genéticos, factores de personalidad y factores del medio, o sea, todas esas situaciones que a veces se enfrenta uno que también pues pueden colaborar, pero no son necesariamente la causa. Es una enfermedad que tiene unas características específicas que deterioran mucho la cotidianidad del individuo. Dentro de esas características está la tristeza, que es una tristeza muy constante, no es el momentico que uno está cansado, aburrido, no, es una tristeza que se va tornando constante con una sensación de ya no disfrutar, de perder el placer de hacer las cosas que antes se hacían. Con cambios en el humor también, no solamente alrededor de la tristeza, sino que puede haber rabia y también puede haber muchas fluctuaciones. Es frecuente que también se presenten cambios en el sueño y en el apetito en cualquiera de los dos extremos, como que haya más apetito y más sueño, pero también que haya falta de apetito e insomnio, con pensamientos que se quedan pegados alrededor de lo negativo, de la sensación de no valgo, de no soy bueno, de no hay futuro, la gente estaría mejor sin mí, la vida está pesada, como con una sensación de desesperanza, de culpa también a veces, de no, si yo no hubiera dicho, si yo no hubiera hecho, o yo soy un peso para todos. También desafortunadamente a veces se presentan ideas de muerte e incluso ideas de suicidio, o pues también algunas personas llegan a consumar un suicidio. Es una enfermedad que afecta al ser globalmente, que genera una parálisis.
donde también la capacidad de concentrarse, de atención, de memoria, de tomar decisiones, de actuar, de comunicarse, de trabajar, de vincularse con los otros, de reaccionar adecuadamente, todo esto se va limitando y por eso es una enfermedad que hace que el individuo se altere en todas sus dimensiones biopsicosociales. Es una enfermedad que duele de muchas maneras. Algunos pacientes tienen expresiones a nivel físico con muchos dolores de cabeza, estómago, estreñimiento, vértigos, tinnitus, dolores lumbares, pero también ese dolor emocional que paraliza en muchos sentidos. Esto como para resumir hacia grandes rasgos, pues de qué se trata una depresión. Bueno, pues sí, la depresión es algo que es un tema muy común, pero que hasta ahora con las psicólogas que hemos traído no lo habíamos hablado. Y bueno, es muy importante saberlo identificar, saber de dónde sale, etcétera, etcétera. Ahora, de hecho, la siguiente pregunta es ¿de dónde sale? Si viene de una ansiedad, si se puede controlar, son de cosas que no podemos controlar en nuestra vida, etcétera, etcétera. Veamos qué tiene que decir. La depresión parte de ansiedad, estrés o de problemas incontrolados. Bueno, la depresión, decía hace un rato, es multicausal. Entonces, dentro de los factores que lo pueden disparar, sí están los factores externos, las situaciones que vive uno a nivel de colegio, universidad o trabajo, las situaciones que vive uno en la casa, en la pareja, alrededor de la salud mental, alrededor del universo que nos rodea. Estos no son los causales, pero sí son disparadores. O sea, si uno ya tiene una predisposición, una vulnerabilidad, una situación, digamos, que facilite, que trae un terreno abonado, digamos que una situación externa puede disparar más fácilmente que se presente entonces un tema depresivo. Bueno, eso es lo que ha dicho, de a veces con unas ciertas acciones, pues de repente, puff, salta y es cuando empiezas a tener depresión. Pero bueno, yo creo que es como que dice un poco, es el cúmulo de te pasa esto aquí, y esto aquí, y esto aquí, y pues no sabes gestionarlo. Y esto será muy importante ligarlo con la siguiente pregunta, de hecho. ¿Cuáles son los indicios de que una persona está empezando a tener depresión? ¿Qué indicios tiene una persona de estar sufriendo depresión? Bueno, hay muchas situaciones que a veces pasamos por alto porque también a veces hablamos de depresiones que son enmascaradas o muy funcionales y que realmente la persona es en la parte interna como muy viviendo su situación con la tristeza, con el temor de no dar la talla, con esos pensamientos negativos, pero generalmente estas personas no se ven tanto hacia afuera como depresivas porque todo el mundo dice, pero tú estás trabajando normal, sale, conversa, incluso hasta va a eventos sociales, pero probablemente en lo íntimo sí converse con alguien alrededor de lo que está sintiendo. Ese sería un tema, digamos, de los que son como más necesitados de que estemos atentos. En otros escenarios la persona tiende a estar callada, a que no nos responde, a que uno la llama, le escribe un mensaje, le invita a uno a alguna actividad y siempre dice que no, o la mayoría de las veces pues ni siquiera se vincula, no da esa respuesta. Son personas que tienden a disminuir en su capacidad de rendimiento en cualquier área. Van disminuyendo el rendimiento académico cuando se trata de personas que están estudiando y a nivel laboral también ya no pueden tener la misma capacidad de involucrarse, de decidir, de actuar. Son personas que pueden tener llanto fácil o que también en ocasiones pueden verse muy enojados, muy irritados, muy explosivos de responder como de una manera exagerada frente a las situaciones. Como hablaba hace un momento, también los cambios en el sueño, en el apetito, el soltar las cosas que antes se hacían, el que era deportista ya no lo es, el que le gustaba oír música ya no la escucha, no la disfruta, se dejan de hacer cosas, les cuesta mucho la iniciada del día. Esa es casi que una de las cosas muy características, la salida de la cama, el organizarse, el bañarse, les cuesta entonces también su propio autocuidado, el organizar sus actividades como preparar las comidas, cocinar, organizar su cuarto, mantener como todo su aseo personal, también se les puede hacer difícil, así como a grandes rasgos de algunas de las señales que uno puede ver en las personas que están pasando por un cuadro de depresión. Pues sí, una cosa bastante importante hay que saberlo identificar, sobre todo en tus amigos, tus familiares, cualquier ser cercano. Sí, sí, sí.
La siguiente pregunta le da un poco de matiz a esto. De hecho, la primera parte es bastante simple de responder y creo que todos lo sabemos, que es si todo el mundo puede tener depresión, que creo que podemos decir que sí. Sí, seguramente. Y bueno, la segunda parte es de cómo varía esta depresión dependiendo de la persona. Para sufrir una enfermedad, digamos que se requiere que se conjuguen varios factores, pero uno nunca sabe de esos factores cuáles trae, ¿no? Como cuáles tiene ahí en su morralito a la espalda. Uno sabe que trae una cantidad de predisposiciones, de vulnerabilidades, pero también de factores de protección y de factores que disminuyen el riesgo, pero uno no tiene muy claro en la maletica cuáles priman y cuáles están más en un momento que en otro. Entonces, cualquier persona puede en algún momento de la vida desarrollar una enfermedad, más allá de que tenga una historia de familia, un antecedente personal de una predisposición. Alrededor de la pandemia sí que vimos cómo personas que nunca en la vida habían tenido ningún síntoma de ansiedad o de depresión, como aquí para muchos fue un inicio. Entonces, en principio sí, cualquier persona puede sufrir de depresión, lo vemos tanto en niños, adolescentes, en adulto mayor, en adulto joven, en todas las edades. O sea, es algo que puede presentarse en cualquiera de nosotros. Por eso es que las estadísticas pues cada vez crecen más y es tan alarmante todo lo que está sucediendo alrededor de los temas del ánimo con todos los humanos en este planeta. Bueno, al final es lo que has dicho tú, de pues cualquier persona puede tener depresión. Y al final de su explicación empezó a decir de que hoy en día hay más personas que sufren depresión. Que esto es lo que se dice mucho de que somos la nueva generación, la de cristal. Sí. Que se dice, y pues ahora hay muchos chavales o chavalas que tienen depresión. Entonces, Vicky, ¿nos podrías explicar por qué? A veces pareciera que como que cada vez hubiera más depresión en estas generaciones que en épocas anteriores. Bueno, ahí hay varias cosas que pueden influir. Antes, pues la salud mental era un tema que no revisábamos mucho, que no entendíamos mucho, que la gente no lo expresaba, se ocultaba y también pues es un tema que no tenía todo el avance, digamos, que tiene hoy desde el punto de vista de la ciencia. Entonces también ya lo identificamos más porque sabemos más. Pero sí, seguramente hoy también hay tantas situaciones adversas y tantas dificultades que hacen que se predisponga, que se sumen como factores de riesgo, que es probable que también estemos viendo un poco más estos casos. Como decía hace un momento, la pandemia nos mostró muchas cosas, pero también ya lo vemos alrededor del mundo tan competitivo, tan exigente, de tantas críticas desde si uno tiene el estudio suficiente, el cuerpo que se supone suficiente, la pareja perfecta, si uno es la mamá perfecta o la hija perfecta, o sea, esa búsqueda de perfección, de rapidez, de no sufrimiento, de que todo esté como sin ningún tipo de frustración, todo esto a la larga nos está llevando a tener más factores de vulnerabilidad. Pues realmente todo está ligado de que, claro, es un problema de ahora se le da más visibilidad y pues se descubren más casos, Sí. pero también es un problema el decir, como es algo tan generalizado, la gente utiliza mal el término. Exacto. Y de eso va la siguiente pregunta de, ¿la gente ahora mismo utiliza peor el término? ¿Se le está dando menos importancia por el hecho de que es algo más común de ver? Esa es una pregunta muy importante porque efectivamente alrededor de los términos, digamos, médicos y científicos de salud mental, hemos ido buscando unas comunicaciones que no son adecuadas. Entonces a cualquier persona que cambie un poco de ánimo le decimos, eres bipolar. A alguien que está un poco triste le estamos diciendo que está deprimido. A alguien que de repente le fue mal en una relación de pareja o se comportó mal en una relación de pareja, ya decidimos que tiene un trastorno de personalidad narcisista. Bueno, y así sucesivamente como con muchas circunstancias. Entonces a veces el término de depresión sí lo estamos confundiendo y usando de una manera pues que no necesariamente es la adecuada. Mi propuesta sí es que no califiquemos ni descalifiquemos a la gente con temas que tienen que ver con salud y que más bien aprendamos a identificar qué otro tipo de formas podemos tener para denominar a nuestras emociones o a nuestras reacciones, que no sea poniendo un diagnóstico. Bueno, esto que ha dicho también es más el problema a nivel social, Correcto. pues de que ahora decimos mucho en... También yo creo un poco culpa de redes sociales, a lo mejor, no sabría decirte de... Sí, realmente es el foco de si lo generalizan en redes sociales, lo generaliza todo Claro, el mundo. de... O sea,
hoy estoy un poco agobiado y la gente ya, tengo ansiedad, o tengo depresión, o lo que dice ella de eres bipolar, que esto creo que lo hablamos con Mark, lo de que se dice vulgarmente lo de eres bipolar cuando ves que una persona cambia así de actitud y no tiene ni por qué. Pero bueno, ahora pasaríamos a la siguiente pregunta, que es de cómo puedes ayudar a una persona que tiene depresión, de que lo estás viendo y quieres ayudarle. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo puede ayudar a una persona? Bueno, lo primero es no dar diagnósticos, porque si yo llego a decir, oye, yo creo que tienes depresión y debes ir a un psiquiatra, pues puede pasar como algo que aunque uno lo hace de buena fe y como queriendo dar una ayuda, el otro lo puede sentir como algo que se torna como agresivo. Entonces lo recomendado es primero observar, ver qué son los cambios que yo estoy notando y acercarse como con mucha empatía en un momento que sea oportuno, en un lugar donde pueda pues haber privacidad, donde se pueda decir, mira, yo noto que tú vienes cambiado, como más triste, como más callado, te noto, o que el genio te cambió, o noto que no comes de la misma manera, como que no tienes apetito, que no estás durmiendo bien, hay algo que esté sucediendo, hay algo en que yo te pueda ayudar, tú qué crees que qué te está pasando, en qué te puedo como acompañar, o sea, es más como entrar primero a describir la situación de lo que yo veo, ofreciendo también que aquí estoy, que estoy para acompañar, para escuchar, para dar ideas, para generar planes, para generar alternativas, pero dando primero como la opción que sea el otro el que vaya poniendo un poco el camino a seguir. La opción de decir, bueno, vamos a buscar ya a un profesional, tiene que ir como muy de la mano de que el otro vaya dando como ese espacio, que uno le vaya preguntando, bueno, ¿y tú has pensado cómo lo quieres manejar, qué quieres hacer? Y ahí el otro también nos va diciendo como qué está pensando. Si definitivamente uno nota que es una situación muy grave, pues es importante ahí ya como entrar a decir, ven, pero yo creo que es mejor que hagamos algo o busquemos ayuda con, o preguntemos qué más se puede hacer, o sea, como que uno pueda ir llevando de la manito a la persona a ir definitivamente generando opciones de buscar ayuda. En resumen, lo más importante siempre es acompañar, escuchar, no juzgar, no criticar, no decir que esto se te va a pasar, que no seas débil, que es que las demás personas sufren cosas más difíciles o que yo pasé por una peor, entonces tranquilo, sino tal vez tratar de evitar este tipo de comentarios o de comparaciones y simplemente estar ahí como muy dispuesto y disponible para lo que la persona pueda necesitar. También a veces uno no sabe qué hacer ni qué decir y también es importante decírselo, ¿no? Yo estoy aquí aunque no sé ni qué te pueda servir, pero cuenta conmigo. Seguido de este tema de tienes que hablar con delicadeza, tienes que en plan, asegurar que es un entorno seguro para que la persona se abra tal, también está el tema de los suicidios, que lógicamente es un tema muy delicado por naturaleza. Y la pregunta es de si realmente a una persona con depresión se le tendría que hablar del tema, se tendría que evitar, depende más del caso. El riesgo suicida es una de las situaciones más graves que se tienen con respecto a la depresión. Hay que recordar que preguntar es prevenir. Siempre tenemos como mucho temor de preguntar, de hablar del tema del suicidio porque pensamos que es que como que le vamos a dar la idea a la persona. Realmente sí se requiere preguntar, sí se requiere explorar con la persona que está pensando con respecto a ideas de muerte, a ideas de que no quiere estar, a ideas de que estoy muy cansado, qué significa ya no puedo más, qué significa me quiero dormir eternamente, qué significa me quiero desconectar, que a veces son como eufemismos con los cuales están hablando de la muerte, y también preguntar, bueno, ¿y esto significa que te quieres suicidar? ¿Hay alguna cosa que estés pensando hacer directamente? Entonces sí es importante hablarlo y preguntarlo. Claramente también hay que estar dispuestos a saber qué vamos a hacer frente a la respuesta, porque claro, cuando yo pregunto algo también tengo que saber cómo voy a manejar una respuesta. Pues una respuesta bastante tajante, la verdad. Sí, sí. Tanto en el hecho de que tienes que preguntarlo, sí o sí, porque lo tienes que saber, como en el hecho de lo tienes que saber aceptar. Y ahora queríamos enfocar la siguiente en, vale, has visto una persona de que ya claramente tiene indicios de que se quiere suicidar, ya no es de, oye, a lo mejor se quiere suicidar, no, ahora es de decir, lo estás viendo claramente, pues por como ha dicho ella de expresiones que dice y todo esto.
¿Cómo podemos actuar ante una situación en la que una persona ya se quiere suicidar? Ya está más claro de que, pues, como dice ella, quiere dormir eternamente. Con respecto a las señales que podemos tener de riesgo suicida, efectivamente, pues una muy clave cuando la persona pues lo dice directamente, que se quiere suicidar, que quiere estar muerto, que desearía no haber nacido, cuando también está diciendo que se va a ir a comprar X cosas para quitarse la vida, o que tiene un arma, o que ya tiene un plan. Esas, digamos, pues son muy evidentes y directas. Pero hay otras pues que hay que estar atentos porque no son tan directas, como las personas que se aíslan y que evitan el contacto con otros constantemente, las personas que están con muchos cambios de estado de ánimo y que todo el tiempo están diciendo que quisieran como morirse y no estar, que se sienten atrapados, que no tienen esperanza, que no ven un futuro. También un factor de riesgo altísimo es el consumo de alcohol, el consumo de sustancias, porque esto es uno de los factores que más se asocia a precipitar la acción suicida. Cuando se cambian mucho las rutinas y dejan de hacer sus actividades y como decía hace un rato, se van aislando mucho y sobre todo que su discurso es muy negativo. Si están haciendo actividades que son muy arriesgadas, que uno ve que están como buscando el peligro y la destrucción en general, cuando regalan pertenencias y empiezan como a disponer de sus cosas o hacer de alguna manera rituales de despedida, dando a entender como que no nos vamos a ver en un largo tiempo, o me voy a ir en un viaje, o por si las moscas mejor me despido. O sea, estas despedidas que suceden de un momento para otro, pues definitivamente también son una señal de alarma. Si la persona se torna muy agitada, muy angustiada, muy inquieta, también pues puede ser una señal como a tener ahí muy en mente. Si también ha habido antecedentes en que lo haya intentado anteriormente, o en la familia ha habido también antecedentes de suicidio, pues todo esto también claramente son factores que nos hacen pensar en que puede haber mucho más riesgo. Entonces, estas son como a grandes rasgos algunas de esas señales a tener en mente. Bueno, después de este tema, ahora pasamos a preguntas más concretas, de hecho, que es como por ejemplo el caso de las bajas laborales, que si tú pillas una baja laboral por depresión, pues, lógicamente es para mejorar, pero estas bajas, este aislamiento social, ¿realmente va para bien o para mal? El retirarse del trabajo depende de cada situación, de la gravedad de lo que se esté presentando y en cada caso en particular. Hay casos en los que necesitamos que la persona esté activa, ocupada, acompañada, que esté con otros, y no tanto que esté en productividad académica o laboral, pero que esté como con una rutina. Sin embargo, también hay casos donde la persona es que ni siquiera logra levantarse, ni siquiera logra cumplir con lo básico de supervivencia. En esos casos pues no van a poder trabajar, y en estos casos es necesario pues tener un periodo sin actividades, incluso a veces con una hospitalización puede ser requerida en estos casos. Entonces depende de la situación que se esté presentando, de la interferencia de los síntomas y de lo que estemos necesitando para ayudar a cada paciente, si continúa o no continúa con sus labores cotidianas. Bueno, ya hemos escuchado de que hay personas de que le va muy bien estar encerrado en su casa, o bueno, no ir directamente al trabajo y tomárselo con calma a su forma, cuando ya tienen un nivel alto de depresión, y luego está la otra cara de que salir de estas rutinas y estar encerrado le puede ir a peor. Hay que saber identificar qué es lo mejor para la persona y si no sabes identificarlo, pues para eso están los psicólogos y los psiquiatras. Claro, no pienses de, no, yo me quedo en casa. Si puedes acudir a un profesional y que te diga que va a ser lo mejor para ti, pues mejor, porque a lo mejor haces una acción que te empeora. Y hablando ya de depresión, muchísima gente a día de hoy está tomando antidepresivos. No sé si la Vicky podrías explicarnos qué es un antidepresivo y si realmente el usarlo nos va a ayudar a mejorar esta depresión. Siempre existe mucha duda y muchas inquietudes alrededor de los antidepresivos. Eh, También hay que tener en mente, uno, pues que los recetamos las personas que hemos estado entendiendo, estudiando estos medicamentos y buscando siempre evaluar mucho riesgo-beneficio. No hay ningún medicamento o sustancia o alimento que sea 100% inocuo, todo tiene que ver con un balance, con un equilibrio y con un sopesar qué beneficios obtengo, cuáles riesgos tengo.
Frente a estos medicamentos, entonces uno busca, teniendo en cuenta la historia del paciente, los síntomas que tiene, qué tipo de medicamento le vendría mejor, y en general se obtienen buenas respuestas, teniendo en cuenta que hay una parte difícil y es que no son unas respuestas rápidas. No es como cuando uno tiene un dolor de cabeza y se toma un medicamento, pues que ya en unas horitas se va a quitar el dolor. En estas situaciones, la mayoría de los medicamentos se demoran 6 a 8 semanas en que sea un poco más evidente la respuesta, 3 meses en que ya se nota una mejoría importante y 6 meses donde uno ya puede decir como que hay un antes y un después. Esto, claro, hace que las personas a veces se desesperen. Incluso hay pacientes que quisieran cambiar de medicamento rápidamente para encontrar alguno que les funcione esperando más rápido, pero esto no se debe hacer porque lo que hacemos es hacer más errático el tratamiento y casi que el paciente se decepciona y se desespera pensando que es que nada le va a servir. Sí toca dar este tiempo de espera donde la mayoría de las veces sí va a haber una buena respuesta. Claramente no todo el proceso del tratamiento queda sobre un medicamento, también hay una gran cantidad de cosas como la psicoterapia y los hábitos de vida, de volver a retomar actividad, tomar el sol, hacer ejercicio, conectar con los seres queridos, volver a tener autocuidado. O sea, todo va sumando para que sea parte de una respuesta adecuada frente a una depresión. Pues básicamente que muchísimo cuidado con los antidepresivos porque pueden ser una cosa que te puede ayudar en su justa medida, pero también puede ser una cosa muy mala que te empeore muchísimo. Todo, insistimos todo con un profesional que guíe, porque es lo que dice ella de a veces hay que tomarlo durante X tiempo y el paciente ya lo quiere cambiar porque nota que no y hay que seguir unas pautas que pues para algo están, que lo llevan los profesionales. Y ahora la siguiente pregunta es un poco redundante, pero hablamos más de efectos negativos directos del consumo de estos medicamentos. Entonces estos medicamentos buscan es equilibrar esa química del cerebro. Algunos actúan sobre serotonina, otros sobre dopamina, otros sobre adrenalina, otros tienen múltiples mecanismos de acción. Hoy en día todavía hay muchas cosas que no conocemos exactamente. Por muchos años se habló de que lo más claro alrededor de la depresión era un tema de la serotonina, ya hoy también es un tema que entra en duda. Lo que sí sabemos es que si hay un desbalance químico y que estos medicamentos entran a hacer un balance de esos cambios que se están dando. Como todo decía hace un rato, puede traer efectos adversos dependiendo de cada molécula. ¿Cuáles pueden ser esos efectos adversos? En general van muy alrededor de dolor de cabeza o náuseas o malestar gastrointestinal o sudoración. Sobre todo son muy efectos al inicio del tratamiento, los primeros 8 o 10 días, que después van disminuyendo. También es importante saber qué no sucede. No da cáncer, no da demencia, no daña el cerebro, no, los medicamentos antidepresivos no generan adicción, que ese es otro de los grandes temores que tenemos, o que la persona se va a volver otra persona, entonces tampoco cambian la personalidad. Y cada medicamento pues tendrá un perfil de efectos positivos y claro también de efectos negativos que en cada caso se analiza y se conversa con el paciente para saber qué esperar en cada situación. Bueno, hay una parte que dice de que no tiene por qué crear dependencia. Yo no sabía eso y yo sí que era muy de que yo pensaba, no lo sabía porque lo desconocía, de que cuando tomabas antidepresivos cambiaba un poco tu forma de ser, de estabas más como adormilado, de sí. No eras tú realmente, pero no, bueno. No puedes tener depresión si no te funciona el cerebro. Bueno, claro, yo lo tomaba así, de simplemente como que te aturdece un poco. Aturdía un poco el cerebro y dejabas de ser un poco tú, pero bueno, explica ella de que no tiene por qué y me alegro bastante. Entonces, pasaríamos a la pregunta de ¿qué pasaría si una persona toma en exceso los antidepresivos? Que bueno, ya más o menos veremos. Es un poco de ver cuál va a ser la respuesta y de que si suele suceder esos casos. Definitivamente hay medicamentos que pueden generar adicción que se llaman benzodiazepinas, pero estos no los usamos específicamente en depresión. Los antidepresivos no generan adicciones, son un medicamento que vienen a suplir un déficit químico que está teniendo la persona. Yo siempre digo que cuando alguien no ve bien,
pues necesita ponerse las gafas para ver bien y eso no lo hace ser adicto a las gafas. Si alguien no produce adecuadamente la hormona tiroidea, pues tiene que tomar hormona tiroidea toda la vida y eso no lo hace adicto a la hormona tiroidea, sino que está haciendo actividades o tomando medicamentos para suplir una deficiencia que su cuerpo está teniendo y poder funcionar de una manera mucho más óptima, mucho más equilibrada y adecuada. Entonces lo que buscan estos medicamentos que no generan adicción, estos antidepresivos, es equilibrar y se usan pues el tiempo que se requiera para que ese equilibrio y esa salud vuelvan a restablecerse. Vale, pues creo que hemos insistido bastante en esto, también porque la información que habíamos encontrado era de que podían generar adicción. Sí. Y yo creo que cualquiera que esté escuchando esto lo hubiera jurado. De hecho, seguramente busque links para información adicional que tendrán en la descripción sobre que el tema. ¿Estará encima de tu cabeza o de la mía? De la tuya, sí. Aquí, pues justo si hay, aparecerá aquí. Y nada, la siguiente pregunta de hecho era, enfatizando más en esto, en el matiz de por qué la gente puede llegar a caer en estas dependencias y sobre todo, que sí es el matiz que ya le da a ella, de cómo se puede salir de estas adicciones. No existe entonces una dependencia a los antidepresivos, pero sí hay personas que las toman por mucho tiempo. Habitualmente se recomienda usar los antidepresivos alrededor de un año. Si ya se ha repetido, es un segundo o tercer episodio, se recomienda de 3 a 5 años. Cuando ya son muchos los episodios que ya se habla de un trastorno depresivo, en estos casos entonces puede que los pacientes requieran medicamentos de manera indefinida, pero no porque son adictos, sino porque su cerebro no está aprendiendo solito a regularse y entonces pues necesita tener esa suplencia que le ayude a mantener su cerebro adecuadamente por un tiempo. Claro, hay actividades que ayudan a mantener mejor la química del cerebro, la buena alimentación, el ejercicio, el manejo adecuado de los pensamientos, los vínculos sanos, pero es que eso no es suficiente para todo el mundo. O sea, pretender que esto va a cubrir toda la salud, pues también sería decirnos una mentira. Es un muy buen pilar, es muy necesario para la salud en general, pero no alcanza a ser suficiente para todos. Pongo el ejemplo, para algunas personas mantener una alimentación organizada, hacer ejercicio, el cuidado de la salud, el manejo del estrés les ayuda a no ser hipertensos, pero hay personas que aunque hacen esto también requieren tomar un medicamento antihipertensivo y no son adictos al medicamento, pero requieren el medicamento para mantener su tensión arterial regulada a lo largo de la vida y lo tienen que tomar toda la vida porque hasta hoy no conocemos una cura específica para la hipertensión. Entonces hay casos de depresión parecidos a la hipertensión que además de todas las actividades de autocuidado requieren un medicamento a largo plazo porque la depresión pues tiende a estar muy presente y a repetírsele en las vidas. Vale, y ahora me gustaría, Vicky, que nos dijeras tú a nivel personal qué es lo que opinas de los antidepresivos, porque está muy bien y todo, pero tú a nivel personal, ¿qué es lo que opinas? Como médico psiquiatra sé que existen muchas formas de abordar cada caso, que cada caso es distinto, cada caso es particular y uno debe ser muy cauto en mirar detalladamente qué se necesita, pero también actuar cuando es necesario y en muchos casos puede ser necesario medicar y va a aportar positivamente al paciente. No hay que ver la medicación como un enemigo, como un peligro, como un trofeo en el sentido de si yo estoy sin medicamentos, eso es un trofeo. Hay que verlo como una ayuda que cuando se necesita se toma y si no se necesita, pues no se usa. Entonces mi concepto personal es que son una ayuda más, un aporte más y algo que la evidencia científica ha mostrado y cada paciente lo puede decir, que claro que suma positivamente. Uno escucha mucho en consulta decir, ay, ¿por qué me demoré tanto en dar este paso a consultar? ¿O por qué me demoré tanto en poder iniciar un tratamiento farmacológico? Me hubiera podido ahorrar algunas de las dificultades y a que fuera tan largo el proceso. Claramente no quiere decir que sea igual para todo el mundo, pero estoy hablando pues de algo muy en general. Bueno, pues creo que habíamos empezado como con mucho miedo a los antidepresivos, de los efectos secundarios que podría tener tal, y la verdad es que ha dejado un mensaje de bastante calma de puede ser muy necesario. Un buen sabor de boca. Sí, de decir, tranquilo, no es el fin del mundo. Pues nada, dicho esto, se han acabado las preguntas. Vamos a las palabras finales, en las que al final del episodio
La invitada nos dirá su promoción, qué valor quiere dar al mundo, lo que ella quiera. Muchísimas gracias por haberme invitado, por compartir con ustedes, por, como decía al inicio, estar aquí conectándonos continente a continente. Quiero pues dejar la idea de que la salud mental es un bien maravilloso, es una inversión en estar conectados con nosotros mismos, en estar conectados con el entorno, con nuestros seres queridos. Nuestra salud mental se compone de muchos factores que tienen que ver con cuidar nuestro cuerpo, con tener buenos hábitos, con identificar nuestras emociones, con manejar adecuadamente nuestros pensamientos. Con esto quiero decir que es que a veces entramos en unos bucles de pensamientos de crítica, de miedos, de competencia, y bueno, hay que tratar de encontrar un equilibrio en esa vocecita interior que nos enreda tanto a veces de una manera negativa. Entonces la salud mental es encontrar cómo tener esa voz interna, ese diálogo interno mucho más equilibrado. La salud mental es también poder funcionar en todas las áreas del trabajo, de los amigos, de la familia. Entonces la salud mental engloba una gran cantidad de situaciones de la vida, de acciones. No es solamente ir al psiquiatra, no es solamente si me tomo o no me tomo un medicamento. Es estar en una plenitud y en un bienestar biopsicosocial, o sea, poder funcionar muy bien en todas las áreas de la vida. Es también poder ser autosuficiente, es también poder ayudar a otros, es también poder escuchar mis necesidades, es también escuchar la del otro, es también ser empático conmigo. Y así también podríamos hablar de muchas características pues que nos van sumando para ser pues como lo más saludables en todo el sentido de la palabra y lo más resilientes también frente a la vida. A mí me encanta poder estar hablando y ser divulgadora del tema y enseñar y poder poner un granito de arena, en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la salud mental, de lo que he aprendido por más de 25 años en trabajar con los pacientes, todo lo que me han enseñado, todo lo que he ido trabajando alrededor de la clínica y desde pues el estudiar específicamente. Por eso trabajo también mucho en redes, aparte pues de ver a mis pacientes, buscando pues dar más información. Es que definitivamente el conocer, el hablar del tema, el que se quite como esa pena de hablar de salud mental, ese estigma de salud mental, es algo de las cosas valiosas que se están haciendo hoy en día en muchas áreas, en muchas partes. Por eso ustedes también están hablando hoy conmigo de este tema, porque mientras más lo hablemos, más lo socialicemos, muy seguramente pues menos estigma habrá. Entonces también por eso trabajo en redes. En Instagram me encuentran como Vicky Pérez Restrepo, y en YouTube hago videitos como hablando muy en general de todo lo que conecta con la salud mental, y me encuentran como Armónicamente. El mente va con M mayúscula. Muchísimas gracias, un abrazo, un saludo para todos. Gracias por escucharme, gracias por invitarme, y gracias también por estar tan pendientes de todo lo que tiene que ver con la salud mental. Pues bueno, hasta aquí estaría el podcast. Ha estado bastante interesante. Un podcast bastante didáctico para que todo el mundo aprenda. Que es la primera psiquiatra que traemos. Hemos traído psicóloga, pero esta vez pues hemos visto el otro lado. Y de conexión online, no de un punto de España a otro, no, conexión España a Colombia, cuidado. O sea, esto es lo más lejano Hay nivel, que hemos hecho. También por eso ha sido online, porque era muy difícil cuadrar por tema de horario y todo esto. Así que un podcast, insisto, bastante didáctico, donde hasta yo he aprendido, yo no sé tú, me voy con bastantes conocimientos, que es la gracia de este podcast. Correcto. Un saludo a Vicky, que bueno, se ha despedido de todos. Estamos también nosotros muy agradecidos de que haya aceptado, de que haya podido, bueno, no venir aquí, pero de haber podido hacer este episodio con ella. Que si algún día vienes a España, Vicky, y estás escuchando esto, estás invitada aquí a hacerlo presencial, que seguramente saldrá hasta aún mejor. Sí. En la descripción, dime, ¿qué habrá en la descripción? ¿Habrá en la descripción? Pues por ejemplo, habrán las marcas de tiempo, que ahora ya no sirven de nada porque ya os habéis visto todo el vídeo. ¿Qué más habrá? Es verdad, a ver, estarán los links de Vicky a sus redes sociales, a todo lo que ella quiera promocionar, estará todo ahí. Estará los links con información adicional de igual temas interesantes que hayan salido, que no hayamos indagado mucho, o por ejemplo antes que lo hemos hablado.
¿Y qué más habrá? Bueno, las redes sociales tuyas, mías, de Sí. nuestro socio Lizan, que hace preguntas rápidas. Correcto, Y también las redes sociales de Mente Lúcida. correcto. Que ahí están los vídeos verticales, los cortitos, esos para vosotros, para los más vagos. Es broma. Así que ya estaría. Nos veremos en el próximo episodio. Correcto. Que Qué podemos decir quién es o. Bueno, será un señor con mucha historia, con muchos conocimientos y que nos va a hablar de temas muy importantes, sobre todo para nosotros, que yo creo que la mayoría de gente que nos ve es gente un poco más de nuestra edad, más jóvenes. Y estos temas no se tratan. Sí. Dudo mucho de que alguien de nuestra edad sepa tantos conocimientos de lo que nos ha explicado él. Tantos, desde luego, no. ¿No quieres dar ni un pequeño spoiler de al menos qué tema es? Dale tú, a ver. Bueno, solamente hablaremos de dinero, que es Sí. algo bastante importante. Ya está, no quiere decir Que es lo importante, chaval. que el dinero mueve el mundo, las cosas como son. Así que por aquí estaría el podcast, espero que hayáis disfrutado como nosotros. Y nada, Chau, chau, hasta luego. hasta la próxima. Ay, perdón. Bueno, ahora ya me Ahora ya no.